A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Hola, muy buenas tardes. A partir de este momento hablemos sin medias tintas con Alejandro Arcos Catalán, un amigo al que conozco desde que era un chavo de 15 años. Bienvenido, Alejandro. Mi querido don Jorge Valdés Reisen. Quítale el don, soy tu amigo ya. Gracias, mi querido Jorge. Jorge Valdés Reisen te da la más cordial bienvenida. Gracias. Para que hablemos sin medias tintas. ¿Quién es Alejandro Arcos? ¿De dónde surge Alejandro Arcos? No hablemos de partidos, no hablemos de candidaturas, no hablemos de nada de lo que vaya a venir en tu futuro inmediato. Hablemos de tu presente y de tu pasado. ¿Cómo llegas a esta etapa de tu vida, a tus 43 años, y que muchas personas quieren saber quién es Alejandro Arcos? ¿Qué ha sido en la política? ¿Cómo fue que a ti te picó la avispa de Chilpancingo? Esa avispa que les da a muchos por entrar en la política, por hacer política, por vivir haciendo política. No de la política, claro, por vivir haciendo política. Hay que diferenciar que hay quienes viven de la política, hay quienes viven para la política. Muy bien. Que cenan, desayunan, comen, meriendan, sueñan haciendo política. Claro. Estos son politicón. Claro. Pues bueno, pues muchas gracias, amigo Jorge. Muy buenas tardes, Chilpancingo. Es un gusto poderme encontrar nuevamente aquí en este programa Sin Medias Tintas, que quiero reconocer a un gran periodista, a Jorge Valdés Reisen, que lo conozco ya de hace varias décadas, alrededor de casi 30 años, más o menos, desde 1996. Sí. Y efectivamente, pues bueno, como joven, nacido en Chilpancingo, yo nací en el centro de esta ciudad capital, en la calle Madero, que está aquí en el primer cuadro de la ciudad. Cerca de lo que era el tribunal. La penitenciaría. Exacto, también. Ahí estaba la penitenciaría, los juzgados penales, la agencia del Ministerio Público, también, del sector central. Ahora donde están los juzgados federales, ahora era la antigua cárcel. Sí. Entonces sí, ahí en esa calle, ahí nací, ahí crecí. Y bueno, he crecido prácticamente siempre en esta ciudad. Y bueno, pues estoy aquí porque desde joven me involucré en las acciones de la sociedad. Cuando era un adolescente, así parte mi historia, mi amigo Jorge. Primero un poco más de mi origen, quiénes son mis padres. Mis padres son maestros jubilados, pensionados, ahora ya por la edad 82 años, pero son maestros que en aquellos años fueron los egresados del Colegio del Estado y que no había la normal. Pero tu papá no le gustaba la política, ¿o era? No, ni mi mamá ni mi papá. Nadie. Entonces, lo que sucede es que cuando mi padre, después de ser maestros que daban en aquel tiempo, Guerrero era un estado 90% rural o más. Sí, claro. Y estoy hablando de esos años, de los 80s. Y entonces mi padre y mi madre que daban clases en las comunidades rurales, después se va mi padre al trabajo de las comunidades agrarias. Tú recordarás que por ahí de aproximadamente en la época del general Lázaro Cárdenas, se instaura un departamento que se llamaba el Departamento Agrario, después la Comisión Agraria Mixta y después la Secretaría de la Reforma Agraria, que era para institucionalizar la repartición de la tenencia de la tierra, que fue la lucha del general Zapata. El reparto agrario. El reparto agrario. Y entonces ahí mi padre era jefe de autoridades ejidales. Y yo andaba con mi padre en las comunidades. ¿Cuántos años tenías? Pues todos, o sea, desde que andaba con él en la cuna y pegado a la chichi con mi mamá, andaba en los pueblos, los fines de semana, era cuando se hacían en aquellos años
cuando se hacían en aquellos años todavía las asambleas ejidales para cambiar las autoridades ejidales en los pueblos. Y mi padre, como autoridad agraria, iba a dar fe, constancia y legitimidad al proceso. Y entonces ahí aprendí la labor de los procesos en las comisarías y obviamente la labor social, que cuando era un infante, pues yo veía muy de cerca las necesidades de los pueblos, la carencia, que era, si hoy hay carencia, imagínense ustedes hace 40 años. Entonces, pues desde luego que ya obviamente mayor, ya estoy hablando de cuando tenía 8 o 10 años, pues estaba más consciente de lo que significaba. Y entonces eso en realidad me hace sensible a la problemática social y bueno, mi madre y mi padre, que ambos con mucha conciencia de lo que significaba su profesión, pues era una parte de mi formación. Así que después en el centro de Chilpancingo, siendo un adolescente, recuerdo una historia cuando un trabajador de gobernación, un agente de gobernación del ayuntamiento, le tira su canasta de donas, de pan, a una señora y a otro señor le tira sus nanches con una Ahí carretilla. en el Zócalo fue ese episodio. Exactamente donde ahorita está el Casino del Estudiante, cruzando la calle, Sí. que no les permitían que se colocaran a Y vender. los perseguían. Sí, sí, ese. pero además con mucho acoso y de manera muy violenta y un abuso de autoridad. Yo lo viví como joven y en aquellos años, quien era el director de gobernación era el ingeniero Humberto Calvo Memije, quien fue después diputado local por el Distrito 1. Entonces, busqué al ingeniero, fui con los afectados a decirles el suceso y a otros les habían retenido su mercancía. Pues tú sabes, esos comerciantes viven de lo que vendan Claro, en ese día. pues. A la fecha así sucede. Así que eso me empezó a involucrar con los comerciantes, después con los lustradores de calzado de aquí del centro, y así me fui enrolando. Y un día, fíjate esta historia, llega un primo, o era un primo de mi papá, se llama Roberto Ignacio Castro Arcos. Mi primo Nacho, porque yo le decía primo porque era mucho más joven que mi papá, era casi contemporáneo, me invita a una organización que se llamaba Confederación de Jóvenes Revolucionarios. Y entonces me invitan a hacer campaña por el entonces candidato a la presidencia de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien era secretario de Educación y después suple a don Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse, Claro. después de su asesinato como candidato, siendo candidato a la presidencia de la República. Y entonces me dicen, oye, vengo de parte de, así como la película de la ley de Herodes, vengo de parte del candidato a la presidencia de la República y quiere que le ayudes a coordinar su campaña aquí en Chilpancingo. Ándele. Y pues a mí un amigo me dijo, mira, esto es como el inicio de tu campaña política a largo plazo, velo a futuro. Y efectivamente, por ahí me la creí. Y no es mentira, es real. Tengo todavía una credencial y tengo un pin de la bandera de México en el mapa. Entonces, pues con mucho nacionalismo, así empecé, con mucha identidad patriótica, me involucré en el quehacer social y político. Y ahí inicié a trabajar, a conocer, a caminar las colonias de Chilpancingo, que eran pocas colonias, pero años? Estoy hablando de 1996. ¿Cuántos años tenía? No, perdón, no era el 96, 1994. Yo tenía 13 años. 13 años. Y ya andabas. Ya andaba en este andar. Vamos a hacer una pausa. Esta es una conversación sin medias tintas con Alejandro Arcos Catalán. Y en esta pausa quiero darle a conocer, ya hay terna para la Fiscalía General. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha enviado ayer la terna de abogados para encabezar la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Muchos ya conocen esta terna, está conformada por el coronel Zipagná Jesús Torres Ojeda. Ya fungió como vicefiscal de investigación en la propia Fiscalía y estuvo como encargado de despacho durante la licencia por 6 meses que había solicitado la ahora exfiscal, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, días antes de ser removida del cargo. Otro que está en la terna
es Antonio Sebastián Ortuño, actualmente director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia y exfuncionario en la administración del senador Félix Salgado Macedonio cuando fue presidente municipal de Acapulco. Cierra la terna Miguel Alejandro Guisado Jaimes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, experiencia laboral ligada a algunos órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del IEPC, así como del Tribunal Electoral del Estado. Los tres candidatos deberán comparecer a partir de hoy, martes, debieron haber ya comparecido o están todavía compareciendo ante los diputados y posteriormente la Junta de Coordinación Política del Congreso, que encabeza la diputada Gloria Citlali, estará dando a conocer cuál es la mejor propuesta. Seguramente que el día de mañana o a más tardar el próximo jueves, el fiscal deberá tomar protesta ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Hay que recordar que las 2/3 partes de los diputados y diputadas serán los que voten o elijan, ya sea a través de voto directo o puede ser de manera unánime, que todas las bancadas de los partidos representados en la máxima soberanía del Estado, pues lo designen al nuevo fiscal. El próximo 6 de mayo, el juzgado 10º de distrito habrá de una audiencia para que los abogados de la exfiscal Sandra Luz Valdovinos presenten argumentos jurídicos en torno a este recurso de amparo que ha solicitado la exfiscal. Creo que es inútil, me parece inútil el esfuerzo de Sandra Luz, porque de verdad ha dejado en la Fiscalía no solamente un horrible y desagradable sabor de boca, también ha dejado una estela de acusaciones y señalamientos severos. ¿Cuáles son estos? Pues simplemente no ha comprobado una millonaria cantidad arriba de 500 millones, 280 millones, corrijo, 282 millones de pesos, que no se sabe bien a bien cómo los gastó, cómo los invirtió, cómo fue que se dieron sueldos, bonos y cómo se otorgaron otro tipo de prestaciones que la propia Fiscalía no tiene por qué darle a gente que tenía una carrera militar. Así que hay verdaderamente una expectativa, una expectación, porque el nuevo fiscal de esta terna, si es que los diputados se ponen de acuerdo y lo designan, todo hace suponer que sí habrá quórum y sí habrá consenso, o, si usted me permite la expresión del clero, sí habrá humo blanco. Sí habrá humo blanco. O sea, cuando hay papa, es cuando dicen, salió el humo blanco. Quiere decir que se pusieron de acuerdo los cardenales y eligieron a un papa. Habemus papa, dicen en latín. Pero la Fiscalía es un dolor de cabeza, tal como lo dejó la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Créame que es un galimatías. La falta de confianza, la falta de credibilidad, la falta de resultados, la falta de un procedimiento adecuado no puede ser justificada por una demanda de amparo y por una supuesta amenaza de muerte. Es increíble, parece una telenovela. Quienes hayan asesorado o le hayan dicho a la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos que ese es el camino para limpiar su nombre, créame que la han metido en un berenjenal, en un espinoso camino que de jurídico no tiene nada, es más político. Y ella debe entender que su tiempo en la Fiscalía es un ciclo que se cerró.
Y hoy Guerrero necesita a los guerrerenses unidos, no confrontados, no peleados, no reñidos, no en una disputa estéril. La unidad es importante. Y si los guerrerenses somos enemigos de los propios guerrerenses, o los guerrerenses le estamos haciendo el camino a la discordia, a la confrontación, a la descalificación, ¿qué futuro nos espera? ¿A dónde vamos a ir? Ya se cerró un ciclo. Gracias por participar, gracias por entregar el mejor esfuerzo, aunque no haya sido suficiente, pero me voy. Si puedo limpiar mi nombre y puedo limpiar la trayectoria que dejé, maltrecha o bientrecha o lo que usted diga, lo hago. Lo primero es entregar cuentas claras. Eso es fundamental. Si no tienes cuentas claras, entonces vienen, pues se tienen que fincar responsabilidades, no hay de otra. Ese será la primera asignatura que el nuevo fiscal de la terna de los nombres que acabo de darle a conocer, esa será la primera asignatura que deberán resolver el próximo fiscal. Poner la casa en orden, limpiar la casa, rescatar la credibilidad y la confianza en una institución que procura justicia deberá ser la tarea prioritaria. No hay tiempo para vendetas, ni venganzas, ni mucho menos persecuciones o le llaman cacería de brujas. No, aquí se trata de limpiar la casa y aquellos que tengan que comprobar en qué gastaron el dinero, que lo hagan a la mayor brevedad posible. De no comprobarlo, se le finca responsabilidades y a lo que sigue. Aquí no habrá impunidad. Eso lo ha reiterado, no una. Desde hace más de 2 años y medio, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha dicho: nadie estará por encima de la ley, sea quien sea. Y esa palabra de una titular del Ejecutivo, que es, además, la primer mujer gobernadora, créame que tiene valor. Quien subestime a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en su capacidad política, en su capacidad de gestión, en su capacidad de resolver los problemas más apremiantes de Guerrero, créame que esa subestimación es simple y sencillamente una torpeza política. Esperemos que esta ocasión el nuevo fiscal retome con brío, con honor, pero sobre todo con una decisión patriótica de servir a los guerrerenses. No hay cabida a corruptos, no hay cabida a corruptelas, no hay cabida a complicidades, sean de quien sean. Mis mejores deseos para el nuevo fiscal, sea quien sea, de los tres, y aquí estaremos hablando sin medias tintas, como a usted le gusta, de su plan de trabajo, de lo que van a hacer y de lo que más rápidamente tienen que ponerse a trabajar. Dicho esto, retomo la conversación sin medias tintas con mi amigo Alejandro Arcos. No quiero hablar de que ya tienes servida la mesa, no quiero hablar, pero creo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene que buscar las formas, los mecanismos de implementar lo mismo que está ocurriendo en algunos estados, donde la inseguridad amenaza el proceso electoral y genera miedo, genera preocupación, genera incertidumbre en muchos candidatos, porque no es agradable ir a una fiesta cívica en paz cuando hay nubarrones negros de que la violencia puede salirse de control. Hay una tregua entre 2 grupos que pactaron con la intermediación
de un sacerdote, el padre padre Filiberto, y el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza. ¿Hasta cuándo durará esta tregua? ¿Van a respetar el proceso electoral sin, eh, sin sembrar más miedo? Esa es una gran pregunta que ojalá el propio padre Filiberto la responda alguna, si tiene tiempo, o Monseñor Salvador Rangel. Mi pregunta es, ¿tienes miedo en este escenario, Alejandro? ¿Tienes te ha dado esa preocupación de ver Celaya, Michoacán, Oaxaca, aquí mismo en Acapulco, Ricardo Taja? Entonces, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista donde la sociedad está preocupada por tanta violencia en México? Bueno, pues primeramente decir que claro que todos estamos en riesgo y por ahí se ha externado, ¿no? Que vivimos en orfandad, vivimos huérfanos de repente por el vacío de la autoridad, el vacío del gobierno que no nos ha protegido como nosotros quisiéramos. Primeramente, quiero decir, no tengo miedo, porque no le he quitado nada a nadie, no he agraviado a nadie, yo solo he hecho un llamado a la paz. Tampoco me sobra valentía y tampoco llamo a la confrontación. No es con violencia ni con descalificaciones como vamos a lograr construir la paz. Vamos a lograrlo a través del diálogo, de la armonía, de un llamado a la sociedad, al respeto, a cumplimiento de esa máxima que decía don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa parte es muy importante para que nosotros podamos como ciudadanos lograr armonizarnos, construir una relación de respeto y que podamos aprender a vivir en una sana convivencia. Bueno, todos estamos expuestos, podemos estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, pero tenemos que hacer algo como ciudadanos. Mi llamado es desde la trinchera. Y mi llamado es también a las autoridades a que inviertan con sentido social el presupuesto. Tú no vas a solicitar, en caso de que te registres formalmente ya como candidato de algunos partidos, tú no vas a solicitar eh, custodia, que te, que te den seguridad, un vehículo blindado, etcétera, etcétera. No es mi planteamiento. Yo la verdad que, mira, yo quiero decirte, soy un ciudadano como todas y todos. Yo me dedico al comercio. Yo ando en un vehículo de trabajo, a veces en un vehículo familiar. Uh-huh. Y ando, digo, en mi vida ando en la ciudad de manera libre No y tienes enemigos. así lo siento. Yo así lo siento. Perfecto. Por eso yo decía ahorita, no he agraviado a nadie, no le he quitado nada a nadie. Yo me he dedicado a trabajar. Yo te conté desde que tengo 13 años. He andado tocando y caminando, tocando puertas y caminando esta ciudad. Me dedico al comercio. Yo no vivo de la política. Hace rato decías un dato muy importante. Hay quienes viven de la política y hay quienes viven para la política. Yo aspiro a vivir para la política. Desde mi trinchera como comerciante, tengo lo necesario, lo modesto, para vivir en paz Ya y fuiste feliz. diputado. Ya fui diputado local y quiero decirte algo. Cuando fui diputado, yo en campaña ofrecí donar mi salario y lo hice. ¿Y cómo lo hice? ¿En qué lo doné? Lo doné primero en apoyos a madres jefas de familia, madres solteras, ya fueran divorciadas, viudas. Cada mes le dábamos un apoyo a 5 mujeres, un préstamo, Muy que, bien. que las otras 5 mujeres para el próximo... A fondo perdido. Sí, claro. Ah. Bueno, no, ellas eran un crédito sin intereses que tenían que pagar a partir del Está bien. tercer mes. Y a partir de ese tercer mes, las mujeres iban cobrando, como eran 5, Uh-huh. pues en ese primer mes ya se cobraba lo equivalente a otro apoyo, y entonces había grupos organizados que iban esperando el pago de las demás para que ese dinero se siguiera reinvirtiendo. Promovíamos que hubiera liquidez. ¿En qué se Como caja de ahorro. Sí, pero era parte de mi salario, ¿Un crédito? era mi salario que era un crédito, y las mujeres, sobre todo las jefas de familia, lo ocupaban para comprar un comal,
un tanque de gas o un fogón con un tanque de gas Sí. o un molino u otros utensilios diversos, o algunas compraban, era su puntero para iniciar un negocio, productos por catálogo, Mary Kay, etcétera, Todo es bien. y de esa manera generaban sus ingresos. Déjame hacerte una pregunta personal, porque no es política, tiene mucho que ver con la política, pero es más personal. Chilpancingo es considerada la peor capital del país. Totalmente. Vivimos en una ciudad capital que es la peor para vivir, con un drenaje a cielo abierto, que es el río Huacapa, que desde hace algunos años nos han mentido o engañado los gobernadores de que iban a tener saneado ese río Huacapa. Sigue siendo un verdadero drenaje a cielo abierto, con el riesgo sanitario de una infección, de una verdadera epidemia de enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque es drenaje a cielo abierto, con una pestilencia de todo Chilpancingo. Gracias a que hay mucho viento, no se queda. Pero si no hubiera viento, imagínese usted. No hay agua, segundo rubro. Una capital sin agua, con un estiaje que a todos los chilpancinguenses nos tiene verdaderamente preocupados, porque se puede acabar la reserva de Acahuizotla, de donde viene el agua potable. Omiltemi creo ya se secó. ¿De dónde va a venir el agua para Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, con más de 220,000 300,000 habitantes. 300,000 habitantes? Según el censo del INEGI, 284,400 en el 2020. Pero fíjate que esta ciudad ha crecido tanto. Te voy a decir que en los últimos 10 años, Chilpancingo, en los últimos 10 años han llegado o se han visto 44,000 nuevos habitantes. Imagínate. Eso es una fórmula que realiza el INEGI con base a las defunciones, los nacimientos, las migraciones, las inmigraciones. Y lo vemos, ahí están los cerros. Oye, te quiero decir un dato que es sorprendente. Mira, Sí. Guerrero es el estado número 1 expulsor de ciudadanos, de personas que buscan Migrantes. migrar a otra ciudad, otro país. ¿Pero qué crees? Chilpancingo es el municipio más receptor. Aquí vienen todos. Claro. Aquí llegan a dar. Por eso te decía que en los últimos 10 años se han reportado 44,000 nuevos habitantes en esta ciudad. ¿Qué implica eso? Pues la demanda de más servicios públicos, Así es. la generación de más, la demanda de más empleo, Y el crecimiento hacia Petaquillas. por un lado, pero también quiero decirte que Las Barrancas también ha sido un lugar donde la gente se ha tenido que alojar de manera informal. Grave error. Y claro, mira, más allá de juzgarlos, pues es lo que tienen. Es grave. Sí, es terrible. Ahora te voy a decir un dato, son una temporada de lluvias y están arriesgando Mucho. la vida. Te voy a decir un dato muy importante. De esos 300,000 habitantes que de acuerdo al INEGI, el 1.7% crece cada año la población, el 1.7%. Y en la ciudad, según la proyección para el 2024, tenemos un crecimiento de 300,000 habitantes en el municipio. Y en esta ciudad hay 236,000 habitantes. ¿Dónde están? Pues en 62,500 viviendas habitadas. 62,500 viviendas hay aquí. Y hay 1,270, o escúchelo bien a quienes nos ven, 1,270 asentamientos urbanos, regulares e irregulares, que todos reclaman recolección de basura, agua, servicio, alumbrado público, seguridad, servicio, generación de basura, demandan oportunidades. Y bueno, pero te voy a decir un dato muy importante. El Ayuntamiento de Chilpancingo tiene un presupuesto superior a 1,000 millones de pesos. De esos 1,000 millones de pesos, 850 a sueldos y salarios. A gasto corriente. Todo, pero estoy hablando específicamente, 850 sueldos y salarios. Es increíble. O sea, realmente tenemos que hacer eficiente en un municipio. Y el comentario es que hay que buscar que la sociedad se involucre y que los gobernantes eleven la mirada
que vean la oportunidad. ¿Te imaginas que tengamos un ayuntamiento que implemente un sistema de gestión de calidad, que así sea la visión de un gobernante? ¿A qué me refiero con implementar un sistema de gestión de calidad? Buscar certificar en los procesos al municipio, al ayuntamiento, para que esto haga que sea más eficiente la administración. ¿Y por qué no pensar en ahora digitalizar, innovar los procesos a través de un dispositivo móvil con una app, que tú solicites tu acta de nacimiento? Haz de cuenta, Todo en uno. todo, que tú lo hagas desde aquí, solicites una licencia de manejo, que bueno, seguramente tú vas a ir a poner tus huellas y todo, pero agilizas el proceso, la solicitud, el pago, como si compraras en Mercado Libre, ¿no? Que ya hice publicidad, por cierto. Pero yo regreso a lo básico. Sí, lo básico. ¿Cuál es lo básico, Alejandro? Servicios públicos, agua y seguridad. Y el drenaje. Claro. No podemos seguir con una capital que tiene 3 avenidas y la autopista que es el Boulevard Vicente Guerrero. Solamente así. Es una de las capitales más mal planeadas urbanísticamente hablando. Oye, tenemos el índice de desarrollo humano más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos las colonias, las avenidas, las comunidades con el más alto nivel de pobreza, el más alto nivel de rezago, el más alto nivel de marginación. ¿Cuáles son esos elementos para calificar así este municipio? Pues que la gente vive menos de un salario mínimo a la semana. Que menos, incluso te quiero decir un dato, te decía que hay 300,000 habitantes, 160,000 Más de la mitad. viven en pobreza. De estos, 60,000, óyelo bien, viven en pobreza extrema. ¿Y por qué hablo que tiene que ver con el salario mínimo? Lo que tiene que ver con el salario mínimo. De estos 60,000, algunos llegan a comer a veces una sola vez al día, Jorge. Es una situación verdaderamente de pobreza extrema. Ahora, ¿cuáles son esas características? No tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, no tienen una vivienda propia, no tienen un empleo estable, se emplean y de vez en cuando van teniendo trabajo. O sea, la situación económica es difícil. Tenemos que, como ciudadanos, anhelar a una ciudad que haya prosperidad, que haya oportunidades. Mira, tú eres padre, ¿no? Tienes hijos, me imagino que tus hijos pues hubieran de querer tener una oferta educativa a varias universidades, donde no tengan que irse de aquí, de tener que dejar a su padre, a su madre, su casa. Pero se han tenido que ir de aquí porque no hay oferta de trabajo. No solo educativa, no hay oferta de trabajo. Bien pagada. Además de que la que hay es mal remunerada, aparte con incertidumbre. No pueden hoy los jóvenes hacer su vida de manera segura. Un joven le gusta salir a bailar, a divertirse. Bueno, tú eres joven y también te gusta salir a bailar y divertirte, ¿no? Echar a lo mejor una canción. De vez en cuando. Bueno, el comentario es porque hoy todos sentimos inseguridad, sentimos miedo de salir. Sí, claro. Tú me preguntabas, ¿tenemos miedo por el actuar, por la acción política? No, pero todos estamos en riesgo. Por eso te decía, por estar en la hora, en el lugar, con las personas equivocadas, ¿no? Sí. Entonces sí, claro que anhelamos a vivir mejor, Jorge. Los ciudadanos, yo constituí una asociación que se llama Chilpancingo Vamos por el Desarrollo. ¿Y qué hemos hecho a lo largo de los años con esta asociación? Hemos construido un proyecto en el que hemos venido planeando las acciones que debe hacer un gobernante que puede lograr hacer. Y hemos propuesto que los gobernantes implementen un proyecto en su gobierno que sea el número 1, que considere como un órgano el Instituto de Planeación Municipal. ¿Por qué, amigo Jorge? Porque si hoy Jorge Valdés Reisen es presidente y mi amigo Carmelo González quiere después sustituirte, ya cuando tú llegues, ya va a decir, lo que hizo Jorge está mal. No todo lo que haya hecho una administración, no todo es malo. Hay muchas cosas que deben ser. Bueno. Hay que rescatar lo bueno. Mira, yo hablo de la paz, y es algo que quiero decir. La descalificación no abona la paz. No, claro. Hay que buscar las coincidencias en la sociedad. Busquemos rescatar todo lo bueno y entonces mejorémoslo y avancemos. ¿Quiénes? ¿Qué proponemos? Que, por ejemplo, como asociación civil, aclaro, como asociación civil construimos esta propuesta para que
este Instituto de Planeación Municipal sea integrado por los consejos municipales y que este proyecto, este consejo o este instituto planee resolver los problemas de Chilpancingo a 20, 30, 40 años. Yo te quiero decir dos referencias. Primero, ¿De dónde vamos a traer el agua? bueno, quiero irte a mi planteamiento concreto. Es A que ver, ese es un programa, es un número problema uno. número uno. ¿Qué ¿De hemos dónde estudiado? traerse el agua? Con Peña Nieto decían, cuesta 800 millones de pesos traer el agua de Mezcala del río Balsas a Chilpancingo. No hablaban de 1.500 en aquel tiempo, pero y el gobierno federal había comprometido invertir 800 millones en Exacto. aquel. Eso fue lo que... En dos etapas, la primera de 800 sí, y la otra de 700. que ahí se planeó una inversión de los tres niveles de gobierno, el Estado, la Federación y los municipios. Y no hubo nada. Sí hubo, eso finalmente habrá que aclararlo quién, pero fue insuficiente. Pero hubo, sí, fíjate que hubo, te voy a decir que me he involucrado en conocer el problema, pero es insuficiente porque hay mucho que hacer. ¿Cuál es uno de los problemas principales? Un dato que hay que reconocer, y se ha incrementado el estiaje, la sequía ha pegado mucho y ha bajado los niveles de los mantos acuíferos, ha bajado la cantidad de La agua. Ciudad de México. La Ciudad de México va a sufrir una de las más severas, dramáticas y hasta puede ser una tragedia. Como Monterrey, Monterrey también. y no estamos lejos. El lago de Chapala, en Jalisco, que ¿También? es el principal lugar que abastece agua a Zapopan y a Guadalajara, tienen un broncononón. El lago de Michoacán, el Janitzio, Janitzio, también, el lago de Cuitzeo. Todo esto es una crisis nacional. mundial también. Recuerda que la ONU, ¿Cómo vamos a vivir en Chilpancingo sin agua? mira, primero un dato que hay que decir. Yo te hablaba de estos 236,000 habitantes de la ciudad de Chilpancingo, Sí. que viven en 62,500 viviendas y en 1,470 asentamientos urbanos, regulares e irregulares. ¿Cuánta agua se ocupa? Para eso se ocupan 800 litros cada segundo. ¿Cuál es la capacidad real? De 800 litros, teníamos la capacidad hasta hace un año de 400 litros. Actualmente La mitad. se están bombeando realmente alrededor de 200 litros. Pero ahora te voy a decir un dato adicional. Y ya bajó. Va a bajar y va a ir a la baja. Pero además de eso, de lo que se bombee, se pierde desde un 40% hasta un 60%. Por fugas. Por fugas desde las fuentes de abastecimiento, los tubos principales, los ramales y hasta en nuestras casas. Esa es la herencia que van a recibir las generaciones que vienen. Pero tenemos que empujando. hacer algo que como asociación civil, que hemos estudiado, que hemos planteado, es importante sectorizar la ciudad, Jorge, para poder resolver el problema. Uno, sectorizar la ciudad para identificar las fugas y corregirlas, primero. Ujú. Segundo, hay que mejorar y rescatar la Capach, pero sobre todo que se disminuya el gasto operativo específicamente en los bombeos, en el sistema de bombeo de agua. La Capach paga en promedio 5 millones de pesos mensuales a la Comisión Federal de Electricidad por el bombeo. ¿Cómo se puede resolver? Pues que la inversión del municipio está ahorcada, claro. La inversión con el municipio, con el Estado y también la Capach, que puedan invertir de alguna manera en tener celdas solares para que en un proyecto no menor, porque no se puede, en menos de 3 años, en un proyecto no menor a 3 años, puedan tener un sistema fotovoltaico, parques fotovoltaicos de paneles solares, donde se esté captando la energía solar y se esté aprovechando para Claro. poder lograr dejar de pagar a la Comisión Federal. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Jorge, ahora tú eres el entrevistado. Viene. Si llega un candidato y te dice, yo te voy a resolver el problema del agua en 3 años, vota por mí, ¿le creerías? No. ¿Por qué? O me está tomando el pelo, o me cree inocente, o me cree, o se cree el Mesías, o simple y sencillamente no está bien de la azotea. ¿Por qué? Porque es
Es imposible en 3 años hacerlo. Mira, tú lo dijiste. es un problema, que es la segunda reflexión de hace rato que te decía. Es un problema que tiene más de 40 años. Así es. Yo desde que era un niño, yo recuerdo que había problemas de la distribución del agua. Sí. Si eso pasó durante todos estos años prometiendo lo mismo, y te lo prometen que te van a resolver en 3 años, es una mentira. Claro. Pero entonces yo le digo a la gente, hablémonos con la verdad, sin medias tintas, dice Jorge Valdés Reisen. ¿Por qué? Mira, Jorge, es importante decirnos la verdad para que entremos a resolver el problema con la realidad. Por supuesto. Entonces, hoy es necesario que se atiendan desde diversas aristas el problema. No solo tiene que ver con una parte operativa, también tiene que ver con una parte administrativa, con una parte financiera, con la parte comercial, la parte tecnológica, y que cada uno tiene una explicación. Pero además, como es un problema que se ha ido agravando cada vez más, pues se tiene que hacer un plan para resolver este problema, que debe ser un reto muy importante. Pero al menos lo que hay que hacer, Jorge, es no pulverizar la inversión del presupuesto, que es lo que hemos venido proponiendo nosotros como ciudadanos a través de esta asociación que te llamo Chilpancingo Vamos por el Desarrollo. Pero era una pregunta nada más que me hiciste, que si yo le creería a esa persona que me quisiera chamaquear. Ujú. Ya te dije que no. Pero yo a esa pregunta la enriquecería con otra consideración. ¿Cuál es esta? Primero, una capital sin agua, una capital que no reúna las condiciones para una vida tranquila, en donde haya un empleo estable, donde haya un lugar en donde mi familia pueda salir al cine a tomar un café, a una cafetería, ir a un restaurante, viajar a sitios turísticos cercanos como el Borbollón o ir a otra localidad cercana al Tianguis de Chilapa, a ir a comer a Tixla un salpicón, o ir a Locotito, o al Borbollón, a Quechultenango, pasar por Mochitlán, etcétera. Si no hay condiciones de vivir en paz, Con ¿de seguridad. qué sirve entonces una autoridad? Ya no existiría un principio de autoridad. 2, la reflexión que yo haría es impagable, o mejor dicho, todo el presupuesto que destinen al ayuntamiento de Chilpancingo, que son casi 1,000 millones, si todo se va, la mayoría se va en pagar sueldos, el ayuntamiento ya no cumple con su función. Ya está absolutamente condenado este ayuntamiento por una nómina obesa, por una nómina que los mismos ciudadanos reprueban, no comparten, no están de acuerdo, porque le limitan el crecimiento a Chilpancingo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo vas a invertir en localidades como El Ocotito, como Palo Blanco, Santa Bárbara, los pueblos santos, Aleaca o Miltemi, lo que tú me digas? Si tiene un presupuesto acotado, si tiene un presupuesto comprometido a un gasto corriente, a una nómina que no le ayuda a Chilpancingo. Se tiene que hacer un programa en donde se limpie una nómina y se reorganice todo ese personal administrativo, que se haga operativo en un 40%. El 60% de los administrativos cumplimentar un trabajo más eficaz. ¿Por qué? Porque se presta a corrupción. Y si Chilpancingo tiene una nómina obesa en donde la corrupción permeó, créame que Chilpancingo está condenado. Y cualquier presidente que llegue, sea, el que usted me diga, va a tener una camisa de fuerza, va a tener grilletes en los pies
no va a poder administrar el poco recurso que queda. La concientización, Chilpancingo, el ayuntamiento, no puede mantener más a una nómina de trabajadores que no le sirve a Chilpancingo, que es una carga. Sí, es dramático. Sí, mucha gente ha de decir, ¿y cómo, a qué nos vamos a dedicar ahora entonces, si dejamos de trabajar para el ayuntamiento y estamos ahí tejiendo, vendiendo ropita, vendiendo alhajas, bisutería, etcétera, zapatos, y estamos en la oficina y estamos chacoteando, viendo el Face, puro chacoteo. Con poco compromiso, Y ¿no? trabajamos 15, 20 minutos. Y el demás es un desmadre. Y esa gente, no nada más es Chilpancingo, ¿eh? Lo vemos en el Congreso. El Congreso está hasta la madre, es un mercado, es una vendimia también. Métete a cualquier cubículo y ahí están vendiéndote zapatos, joyas, relojes, esto, aquello. Y te estás observando y estás viendo que las secretarias, pues, hasta 4 o 5 están afuera, nomás mirándose. Ay, qué bonitos pantalones. Ay, mira tus zapatos. Ay, tu pelo. Ay, las uñas. Créame, si no nos concientizamos de que algo está mal, no tomamos conciencia y seguimos viviendo así, al día, ¿qué va a pasar? Bueno, Cualquiera que llegue. yo creo, querido Jorge, que por eso es importante que hoy la ciudadanía participe y que proponga, que se active, mira, que seamos observantes. Yo te hablaba que a través de esta asociación que se llama Chilpancingo Vamos por el Desarrollo, construimos una serie de propuestas que hemos escuchado de la sociedad, de gente que vive en las colonias, son trabajadores del sector público, burócratas, y han hecho varias importantes propuestas. Por ejemplo, alguien me hablaba que era importante poder desarrollar este proyecto tecnológico, que puedas tener la modernización digital, de un gobierno digital, una, dos, de implementar un sistema de gestión de calidad, es decir, Cuando ocurre eso, certificar el proceso administrativo, burocrático del ayuntamiento para que entonces tengas al perfil idóneo en el puesto idóneo con el proceso. ok. ¿Y qué vas a hacer con El equipo 4,000, 8,000 trabajadores del ayuntamiento cuando emigres a la era digital de los servicios públicos municipales? Hay muchas acciones que se deben hacer. Se tiene que mejorar, digo, en este planteamiento que te digo es buscar. Hay mucho que hacer y la gente tiene muchas actividades que pueden desarrollar. Algo que necesita mucho el Ayuntamiento de Chilpancingo es mejorar su recaudación. Y en la recaudación tiene que buscar la manera, primero, pues no sé si recuerdas un comercial de hace varias décadas, del aquel tiempo era el IFE, y decía, ¿no? Que te atiendan rapidito y de buen modo. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues eso se requiere en un ayuntamiento, cual sea, en el gobierno, es decir, en el sector público. Si tú vas a una empresa donde vas a comprar unos zapatos, una playera y te dicen, bienvenido, caballero, en un momento lo vamos a atender. Permítame un instante, ahorita lo atiende un compañero, yo lo voy a atender, deme unos minutos y en un momento vengo con usted, estoy terminando de atender. ¿Cómo te sientes? Agradable. Uno va donde se Atendido. siente bien. Sí, claro. Entonces, si vivimos de lo que me refiero los burócratas, ¿no? Vivimos de lo que pagan los impuestos los ciudadanos, pues hay que cuidarlo, ¿no? Hay que atenderlo bien. Sí. Entonces hay que llamar a que los servidores públicos sean servidores con sensibilidad, atentos, amables, que sea un trato digno, que todos necesitemos de respeto, cordial. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en el paradigma del servicio público. Hay que profesionalizar la burocracia. Aparte de eso, hay que adelgazar las nóminas. También. ¿Sí? Hacerlos O más bien, productivos. los que hay con eso, ahí voy, que sean más productivos. O sea, no se trata de quitarle a nadie su empleo, sino... Y decirles, es que necesitamos sanear el río Huacapa. Necesitamos tapar ese río.
hacer una vialidad encima del río, hacer tianguis, parianes, diversificar la economía de una capital que está deprimida económicamente hablando. Una capital que es el centro neurálgico del poder, sí, pero también es una capital del bloqueo, una capital de la irritación social, de la inconformidad. Y te bloquean Colón, te bloquean Álvarez, te bloquean Madero, te bloquean en el Parador del Marqués, el Boulevard Vicente Guerrero. Todo eso repercute en la economía de una capital. Y los presidentes municipales, cuando ocurre eso, se escudan. No, ya. Oye, pues creo que como en todo aquí, pues este centro de noticias, el tiempo es oro y creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya nos vamos a ir. Bueno, pues es muy caro el pago en televisión. Ojalá. Ojalá fuera así. Oye, amigo Jorge. Mi querido Alejandro, yo creo que es importante que llegues a una decisión. Vas a tomar una decisión crucial en tu vida política, en tu vida personal, y mis mejores deseos que tengas éxito en lo que tú emprendas. Si la gente cree en ti, créeme, vas a tener éxito y vas a tener el respaldo. Tu liderazgo es un liderazgo fresco, nuevo. Tienes potencial como político porque vienes desde abajo. Jorge, gracias. Mira, yo lo único que te puedo decir, soy un ciudadano como tú, como Jorge, como los que nos ven, cientos o miles que nos logran ver en este programa de televisión, que yo aspiro a vivir mejor. Soy un ciudadano que desde joven he creído que tenemos que involucrarnos en la vida pública, que tenemos que ser parte de la vida de la vida activa de esta sociedad, ser observantes de los gobernantes. Un buen ciudadano tiene que observar, señalar, criticar, exigir transparencia. Es importante, quiero decirte algo. Deseamos desde el corazón tener gobernantes honrados, no solo honestos. Porque es importante decir que muchos estamos confundidos entre la honestidad y la honradez. Anhelamos gobernantes que no sean ladrones. Incorruptibles. Y también, desde luego, incorruptibles, pero que tengan una verdadera vocación de servicio, una convicción. Y eso se trae, se forma y se capacita, se aprende. Así que yo lo único que quiero decirles es, los invito a que sean activos en la vida, en las decisiones de esta ciudad. No nos quedemos de brazos cruzados. No nos acostumbremos ni le dejemos solamente a los que hacen política las decisiones. Tú, ciudadano que me ves, te invito a que salgas, a que hagas valer tu voz, tu voto, tu derecho, que seas observante y que exijas resultados a quien te vaya a representar. No seamos pasivos, seamos ciudadanos activos que promuevan el desarrollo y la paz de nuestra comunidad. Perfectamente. Sin medias tintas, Jorge. Sin medias tintas, gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias, Alejandro. Que tengas éxito en tu trance, en tu ruta, en tu destino. Y recuerda, este espacio es para que hablemos sin medias tintas. Muchas gracias. Aquí se dice las cosas como son, de frente, como a usted le gusta que le hablen. Sin choros, sin chorizos, siempre sin medias tintas. Soy Jorge Valdés Reisen. Soy Jorge Valdés Reisen. Gracias. Le agradezco mucho su sintonía, su compañía. Recuerden, ya estamos en YouTube, las redes sociales. Esta entrevista la puede usted volver a ver en YouTube. Y también, por supuesto, otras entrevistas, los ex gobernadores Figueroa, Aguirre, Seferino, entrevistados con ese estilo que a usted le gusta, sin medias tintas. Gracias a nuestro patrocinador Café Den, uno de los mejores cafés que se venden y se disfrutan aquí en la capital. Créame, un café capuchino moca, delicioso. Gracias a su patrocinio, gracias Alejandro y gracias a usted nuevamente, a todos mis compañeros, todo el equipo de producción, a todos mis compañeros que hacen un espléndido trabajo, mi agradecimiento. Nos vemos el próximo martes aquí, a la misma hora, a través de Gráfico de Guerrero, para que sigamos hablando como a usted le gusta, sin medias tintas.
Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Chilpancingo. Gracias.